Hola, bienvenidos a En Boca de Isa, hoy con un programa muy inspirador, con un invitado pues de lujo, una persona que lleva mucho tiempo como escritor, como artista, como presentador y que hoy se destaca por estar como escritor de las series de Netflix. Por eso hoy el tema del programa es la inspiración. Según un informe de Inspire in Focus, se hizo una encuesta y el 80% de las personas del mundo creen que la inspiración no es solo vital para sus vidas, sino más importante que el sueño y la intimidad física. O sea, imagínense la conexión que uno tiene como ser humano cuando encuentra esa inspiración. De esa población encuestada, se ha dicho que las 5 formas principales de inspiración son: la primera, la naturaleza y el aire libre; la segunda, las películas y o la televisión; las historias de honestidad e integridad; las historias de bondad y los viajes. ¿Cuánto le estamos invirtiendo a nuestra inspiración? A veces sentimos que estamos frustrados por dentro y no entendemos por qué. Yo siento que como seres humanos, la creatividad y la inspiración nos conecta con nuestra esencia, con nuestra naturaleza. Y cuando nosotros estamos en esa onda de inspiración, logramos descubrir cosas maravillosas que nos hacen sentirnos exitosos, nos hacen sentirnos seres humanos en evolución. Un día yo entrevistaba a un escritor de televisión también y me decía que la acción es una fuente de inspiración, que no siempre tenemos que estar inspirados para sentarnos a hacer algo. Lo importante es sentarnos a hacerlo. Muchas veces esperamos que nos llegue esa musa, esperamos que nos llegue esa gran idea y nos olvidamos que el actuar, el ponernos in situ para lograr las cosas es el momento de la inspiración. Ahí va a ocurrir ese momento al que yo le llamo el instante sagrado, el instante mágico. También nos olvidamos, como decía la encuesta, el aire libre es uno de los lugares en donde más nos podemos inspirar. Y muchas veces ese espacio se vuelve casi que imposible de lograr, porque tenemos millones de ocupaciones, porque tenemos millones de compromisos y se nos olvida que el compromiso más importante es con nosotros. El compromiso de ser todos los días una mejor versión, de lograr todo lo que queremos de nosotros. A través de la vida he aprendido que antes uno entre más jóvenes más está buscando como el aplauso ajeno, como que los demás estén felices con uno. Y hoy entiendo que lo único importante es sentirte bien contigo. Y qué más lindo que cuando ves que a través del desarrollo de la creatividad y la inspiración logras cosas, manifiestas cosas. Hay que entender que no nos podemos desconectar de eso. A veces estudiamos mucho, nos llenamos de información, creemos que no la sabemos todas y rompemos esos ciclos creativos y rompemos esos ciclos que nos inspiran porque le metemos mucha razón, le metemos mucha lógica a la cosa y a veces la inspiración no necesita de tanto conocimiento y tanta lógica. Necesita sencillamente una mente abierta, de una mente de posibilidades, de una mente donde todo es posible. Así que pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que te inspiraste? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste ese instante de creatividad y manifestaste algo que para ti era imposible? La inspiración también viene de momentos difíciles, esos momentos en los que vemos esos caminos oscuros en donde no hay solución, pero tenemos que buscarla, tenemos que sobrevivir. Entonces entramos en un espacio donde nuestro cerebro está activo y busca esas conexiones que nos llevan a encontrar la solución. Así que no olvidemos la importancia de estar inspirados, la importancia de buscar esa inspiración,
la importancia de estar siempre en modo creativo. No importa en qué área de la vida te desarrolles, en qué profesión ejerzas. Lo importante es que nunca te olvides que somos seres hechos, llenos de creatividad y que necesitamos la inspiración y la motivación para vivir. Hoy quiero que se conecten con este invitado, una persona que para mí es un honor tener hoy en Boca de Isa. Hoy en Boca de Isa les confieso que tengo una persona a la que admiro muchísimo, un hombre que en su carrera ha logrado cosas inmensas hoy en día como un referente y que viene a hablarnos de eso que les estaba diciendo en la introducción, la inspiración, porque es un hombre que vive de la inspiración, de lograr contar historias. Él es Leonardo Padrón. Leonardo, bienvenido a En Boca de Isa. Muchísimas gracias, Isa. Gracias por la invitación, aquí estoy. Gracias a ti por estar acá, Leonardo. Eres un hombre que es guionista de cine, ensayista, escritor, has sido presentador de televisión, o sea, has tenido una carrera en todo, pero ¿tú cómo te defines, Leonardo? Mira, fíjate que si tú te asomas, por ejemplo, al Instagram, yo pongo nada más escritor, ¿no? Podría poner efectivamente una lista de cantidad de cosas, pero todas orbitan alrededor de un solo elemento, que es la palabra. Sí. Que en el fondo es un universo gigantesco, ¿no? Porque en la palabra, en todo lo que destila el largo tejido de palabras que nos definen, está la naturaleza humana. Pero creo que ahí básicamente con poner eso ya yo me doy como satisfecho. Diga, eso es lo que esencialmente soy, con eso me gano la vida, es mi pasión, mi pulsión interna, lo que me define. ¿En qué momento de tu vida te apasionas con la palabra, con contar una historia, con escribir y que la gente te lea? Yo me apasioné, bueno, como todo escritor, primero te enamoras del oficio de lector. Es decir, Okay. primero te conviertes en lector y te asombras cómo de repente las 27 letras del alfabeto, dependiendo cómo las reúna un autor, construyen una historia, un mundo, fundan un mundo, ¿no? Y eso siempre me pareció apasionante porque o sea, cada libro al que uno entra es un viaje. Es un mundo completamente Un viaje, diferente. tú no sabes a dónde vas, que es lo mejor, ni cómo va a ser el viaje, qué temperatura emocional va a tener ese viaje. Eso siempre me pareció absolutamente mágico. Y siempre hay, yo no tengo en mi memoria ha sido el momento en el que yo dije, en el que tuve la epifanía y dije, ok, ahora voy a ser escritor, pero sí sé que en algún momento, leyendo, dije, yo quisiera escribir la próxima página, ¿sabes? O sea, Sí, te generaba esa... sí, la inquietud de ver cómo jugaba yo con la palabra. Es un juguete sensacional, es un juguete de infinitas posibilidades. Y también confieso que en algún momento lo hice como, pues mi primera escritura es mi escritura esencial, que es la poesía. Pero cuando yo me acerqué a la poesía, fue como estrategia de discurso amoroso. Básicamente con la idea de cortejar a una muchacha que me encantaba y dije, ok, déjame ver si le entro por este pasillo. Y funcionó. Entonces después me di cuenta que ya había un poder, ¿no? En las palabras. Por ahí vino el asunto. También fíjate que yo siempre cuando era niño, yo soy muy melómano, me encanta la música. Y entonces yo decía, oye, me encantaría ser músico. Yo leía en los vinilos, que era cuando uno empezó a escuchar música en mi época, pues, ¿no? Y estaban los créditos, ¿no? Vocalista, guitarrista, baterista, bajista, y abajo había uno que decía ingeniero de sonido. Como sabía que no tenía el don de la música, dije, déjame ver si estudiando ingeniería de sonido me acerco a la música. Me vine a los Estados Unidos a estudiar ingeniería de sonido, me pareció una selva de logaritmos integrales terrible, inexpugnable. Y dije, no, por aquí no es el camino. Y entonces desemboqué en la escritura, que es otra forma de música.
Es decir, es imposible que tú construyas un poema si dentro de esas palabras no hay una forma de música. Entonces, entre la escritura y la música hay grandes pasillos comunicantes. ¿En qué espacio comienzas tu vida profesional? ¿En qué espacio? Sí, o sea, ¿qué hacías? ¿Dónde comienza tu camino profesional? En la industria de la... Sí, en tu industria, como bueno, fíjate, Leonardo Padrón como profesional. Ya. Yo comencé haciendo un taller de cine, pero por puro cinéfilo, pues, ¿no? Y de ahí hubo un profesor, me acuerdo perfectamente, Abraham Pulido, que en ese momento lo nombraron en un alto cargo en Radio Caracas Televisión, Sí. que era uno de los dos grandes canales de Venezuela. Y él, de todos los talleristas, me señaló a mí y me dijo, yo quiero que te vengas conmigo a trabajar. Y yo comencé a trabajar en la televisión como asistente de producción, imagínate tú. Y eso de buscarle el cafecito al invitado. Es verdad. De irlo a buscar a la puerta del canal. Pero ya también escribía como un pequeño guión de un programa que había allí muy importante, que era Puerta Cerrada. Y bueno, pero yo tenía puesto el ojo en el departamento de dramáticos porque ya yo escribía literatura. Es decir, ya yo sabía que mi territorio eran las palabras. Y bueno, en algún momento logré pasar porque yo estaba en un programa en vivo, un programa de variedades. Pero yo decía, bueno, esto es esto es un momento para llegar a donde quiero llegar, que era el departamento de dramáticos y donde felizmente es decir, llegué muy rápidamente a lo que quería, que era que me dieran el testigo para contar una historia. Y mi primera mi primera novela fue justamente para el horario estelar de Radio Caracas Televisión, una novela. Y bueno, a partir de allí, todo lo que ha ocurrido después. ¿Cómo ocurre esa inspiración en ti, Leonardo? O sea, mucha gente dice, yo no escribo porque no me inspiro, pero creo que, como decía Picasso, la inspiración te encuentra trabajando. Así es. Pero no todo el mundo entiende eso. Tú vives de la inspiración, tienes que crear cada personaje, tienes que buscarle todo el movimiento a la historia. Hay días en los que uno dice, miércoles, no tengo nada más que hacer. ¿Cómo trabajas tú en tu inspiración? Mira, los escritores somos espías de la realidad. Estamos permanentemente, somos boyeristas de la condición humana, ¿no? Porque ahí están todas las historias. En el vecino, en el primo, en la amiga que te cuenta su decepción amorosa, en la crónica policial, en todos lados hay historias. Yo siempre hago mucho un ejercicio que me asomo al balcón de mi casa. Yo ahorita vivo en Brickell, Miami, y estoy rodeado de rascacielos. Y son sitios donde viven miles de personas. Y siempre me estoy imaginando qué está ocurriendo en este momento en cada una de esas ventanas. A lo mejor hay unos que están haciendo el amor, otros que están despidiéndose de su amor, otros que están básicamente peleando, otros que están cocinando, en fin. Entonces me encanta ese juego de especulaciones, ¿no? Pero a propósito de cómo llegar a la inspiración en el día a día, la frase que invocaste de Picasso es tal cual. Hay otra de Picasso, que se le atribuye a Picasso también, que dice que el arte es 99% de transpiración, 1% de inspiración. Es decir, muchísimo trabajo y en algún momento ocurre la inspiración. Aparece el duende, del que hablaba García Lorca. Yo, que soy un escritor profesional, que quiere decir que me gano la vida de la escritura, que todos los días tengo que escribir, yo no me puedo permitir decir, no, hoy no trabajo porque no estoy inspirado. Esa no existe. Esa no existe. Entonces yo le pongo, metafóricamente, por supuesto, una pistola en la cabeza a la inspiración y le digo, mira, hoy hay trabajo. O sea, o trabajas o trabajas, o apareces o apareces. Y he aprendido que cuando tú prendes la computadora, antes era la página en blanco que ponías en el rollete de la máquina de escribir, cuando prendes la computadora que aparece esa página blanca ahí, eso da vértigo. Yo tengo más de 35 años escribiendo historias, pero todavía me da vértigo cada vez que la prendo y digo, vamos a ver,
Vamos a ver si hoy quién vence. Y a veces puedo pasar, mira, media hora, una hora, y lo que estoy escribiendo básicamente tiene su mejor destino, va a ser la papelera, pero en algún momento, ¡ping!, ocurre la idea. Es decir, la inspiración pasa por un enorme, laborioso y tenaz proceso de búsqueda. La buscas, la persigues, hasta que en algún momento la consigues. Pega y comienza ese momento y me imagino que como escritor te quedas horas aprovechando ese espacio que te da la inspiración en ese momento. Claro. O pones tus límites y dices hasta aquí llego, retomo mañana. ¿Cómo funciona ese trabajo de un escritor, sobre todo de novelas, series, que tienen que estar ahí entregando ese trabajo todo el tiempo? Bueno, imagínate, yo cuando estaba en Venezuela que escribía novelas kilométricas de 120 capítulos, 150 capítulos, tenía que escribir diariamente 40 páginas, imagínate, junto con mi equipo de dialoguistas. Pero era una faena extenuante. Es decir, no, tú no te permitías que te diera gripe, que deprimirte, me duele la muela, estoy de mal humor, tienes que escribir. Hay un equipo inmenso esperando por tus 40 páginas, ¿no? No puedes, si rompes con tu mujer, no puedes decir, mira, estoy despechado. No, igual tienes que escribir. Eso te aceita el músculo de la escritura, de verdad te hace escribir contra cualquier adversidad, ¿no? Y bueno, yo creo que eso básicamente hace que uno definitivamente convierte la escritura en un asunto de maña, pues, ¿no? De terquedad. Yo a veces, digamos, la inspiración la consigues, pero eso no quiere decir que se te escurra media hora después y de repente te paras y dices, bueno, ok, ajá, tengo que seguir. ¿Cuál va a ser el final del capítulo, por ejemplo? No tengo el final del capítulo. Bueno, déjame seguir trabajando. En algún momento, ¡pum!, cantó el final, me lo dio un personaje. Es un proceso intangible, pero por lo tanto es un proceso precioso porque tú también te sorprendes. Creo que sería muy aburrido si tú supieras siempre lo que va a pasar cuando te sientas frente a una página en blanco. Leonardo, eres venezolano, desarrollaste tu carrera en Venezuela y eres exiliado. ¿Cómo vives hoy el exilio en Estados Unidos y esa transición de alguna manera, tener todo el ojo allá y lograr aquí tenerlo hoy? Porque ya tú eres escritor de las plataformas más importantes, pero ¿cómo haces esa transición? Bueno, no fue fácil porque efectivamente más allá de las horas de vuelo que yo tenía encima, porque estas canas que ven aquí son puntos de rating peleados a pulso, yo suponía, bueno, primero el exilio fue inesperado, es decir, yo no me despedí del país ni de mi casa, vine por 10 días y me terminé, no pude regresar, básicamente tenía una amenaza muy concreta si regresaba y me tuve que quedar. Y ya llevo 6 años y medio en el exilio. Una ciudad que no decidí, pero bueno, que básicamente ya me ha abrazado, ¿no? Y se lo agradezco mucho a Miami. Y dije, ok, me tengo que recomponer, pues, ¿no? O sea, tengo que armar nuevamente mi estructura de trabajo. Cuando me acercaba a los canales de televisión, donde además había mucha gente amiga de la industria, me decían, bueno, sí, algunos ejecutivos recelosos me decían, oye, tú fuiste muy exitoso en Venezuela, pero este es otro cuento, aquí sabes, es otro público, es otra audiencia. Y yo decía, pero ya va. O sea, solamente hay 2 tipos de historias buenas y historias malas, ¿no? Sí. No importa el idioma o no importa si eres colombiano, si eres dominicano, si eres puertorriqueño, si eres gringo, si eres mexicano. Si la historia está buena, te vas a enganchar. Y eso lo ha demostrado de una manera demoledora ahora el streaming, porque ahora las historias son más universales que nunca. O sea, uno te asomas a Netflix y puedes ver un thriller sueco o una película suspenso uruguaya, lo que sea de cualquier latitud del mundo, y básicamente solo triunfan las que son buenas. Es que eso además te iba a decir, muy diferente presentar una novela en un horario estelar, digamos que apunte a ser buena o mala, y otra cosa es
estar como producto en una plataforma donde tienes un sinnúmero Exacto. de otras Sí. compitiendo contigo y que la gente escoge poner, no que le ponen a las 8 de la noche. Exactamente, es una muy atinada reflexión. Yo tenía en Venezuela, éramos dos grandes rivales, RCTV y Venevisión. En Colombia eran RCN y Caracol. En Estados Unidos aquí es Telemundo y Univisión, ¿no? En México, Televisa y TV Azteca. Es decir, siempre hay como los dos grandes rivales. Tienes como una sola competencia. En el streaming hasta compites con el propio Netflix. Por ejemplo, en mi caso, que soy escritor exclusivo de Netflix, o sea, yo compito contra la avalancha de contenido que tiene la propia Netflix. Total. Y de paso están las otras, y está Amazon, y está Hulu, y está Apple TV, y está Paramount, y está HBO. Entonces, yo decía, bueno, cuando empecé a escribir para el streaming, dije, ok, tengo demasiados adversarios, ¿no? Lo que implica que tienes que, es decir, afinar al extremo tu oficio como escritor. ¿Consumir series te sirve para Muchísimo, inspirarte? pero muchísimo. Porque, por ejemplo, en la escritura, yo siempre digo que la mejor forma de escritura es la lectura. O sea, mientras más leas, y leas a los maestros, a los clásicos, a los grandes escritores, mejor, más herramientas vas a tener para desarrollar tu propia escritura. Igualito pasa en el cine, igualito pasa en la serie. Mientras más series veas, obviamente la idea es que veas series bien escritas, con estructuras complejas, interesantes. Eso más insumo para tu propio sello, para tu propio código de escritura. Cambiar el final de una novela, que todos eran felices y se casaban al final, a una serie en donde generalmente la tienes que dejar inconclusa dependiendo del rating que tenga, para volver a hacer una temporada, ¿fue algo que te costó o qué te enamora más? Eso fue de lo que menos me costó, porque fíjate que mi primera novela autoral que yo escribí en Venezuela, se llamaba Amores de fin de siglo, tenía una leyenda que decía, la historia que comienza donde las demás terminan, pues comenzaba con el matrimonio de los protagonistas, que generalmente era el final de las historias. Entonces, digamos, ya yo eso, de alguna manera, era como una asignatura ya que yo había solventado. Creo que el gran reto de escribir para el streaming es que toda escena tiene que ser conducente, o sea, toda escena tiene que avanzar la historia. Cuando tú escribes 120 horas, hay muchas escenas que son relleno, que son como de color, como divertidas, ¿sabes? O reiterativas, que en la telenovela se reitera mucha información para que siempre pueda venir un nuevo espectador y se sienta en el capítulo 20 y entonces entiende el cuento clarito y se puede empalmar con la historia. En el streaming, o sea, cada escena tiene que hacer avanzar la historia. Eso, ese estilo narrativo wow, es súper exigente. ¿Cómo crees que puede ser escuchado una persona, un joven que te esté viendo en este momento, que sueña con escribir por los grandes del streaming? Es una buena pregunta porque yo me he dado cuenta, a mí en las redes me escriben todo el tiempo, por lo que yo llamo la pared de atrás del Instagram, ¿no? Que te mandan mensajitos directos, que tengo una historia. Claro, si tú te pones a hacerle caso a todos te vuelves loco y además las streaming, por ejemplo, se protegen para que no haya una hemorragia de guiones que le van a llover por todas partes y obviamente sabemos que el 90% van a ser simplemente entusiasmos verbales, ¿no? Eh, mira, creo que tiene que primero trabajar mucho consigo mismo y procurar la mejor historia posible, que sienta que hay personalidad, que sienta que hay originalidad, que no se envanezca. A mí a veces se me acerca mucha gente joven y me dice, tengo una historia maravillosa. Y yo le digo, ya empezaste mal. No le pongas adjetivo a tu historia, no digas que es extraordinaria, porque ya estás pecando de inmodestia y ya me genera recelo. Yo tengo una historia, ojalá te interese, ¿sabes? Porque ya cuando me dices que es maravillosa ya no me cae, me genera sospecha que te alabes tanto a ti mismo, ¿no? Creo que la humildad es una contraseña importante en la industria.
yo estoy todo el tiempo con miedo. Cada vez que entrego un libro, un guión, o sea, yo no estoy ufanado o siento que siempre van a ser un éxito. El día que se estrenó Pálpito, Sí. cuando entró el streaming, que fue en el 2022, en abril, 20 de abril del 2022, me acuerdo perfectamente, yo estaba aterrado porque yo decía, ok, aquí van a pasar dos cosas, o sea, hay dos opciones. O pasa desapercibida dentro de la avalancha de programas, de shows, de historias que estrenan toda la semana, o la gente se detiene a verla. La gente se detuvo. La gente se detuvo, se Nos enganchó, detuvimos. se fascinó, pero yo estaba aterrado hasta el día siguiente que me dieron los números. Pues, yo pasé como 16 horas de espanto. Pero bueno, insisto, la humildad es importantísima. Hay que ser muy terco, hay que insistir, hay que tratar de colarse por cualquier rendija, por cualquier pared. No es fácil entrar en este medio, sin duda alguna, pero el poder de una buena idea es demoledor. Y hay algo que te he escuchado durante toda la entrevista y es la lectura que tanto se nos ha olvidado. Y el leer autores de peso en la historia que nos den esas herramientas, porque es que se nos olvida, o sea, creemos que ya no las sabemos todas porque estamos todo el tiempo con la información, pero ¿qué información? ¿A qué información no tenemos acceso? Que está en la lectura, ¿no? Claro. Y además, buscar tu familia literaria, porque a lo mejor tú te dicen, bueno, mira, tienes que leer a los grandes, tienes que leer a Borges, tienes que leer a Cortázar, tienes que leer a García Márquez, pero de repente puede que tú leas a Borges y no te gusta y tú dices, Dios mío, ¿en serio me tengo que leer a Borges? Pero consigues a lo mejor otro escritor que sí te conecta con tu mundo, con tu universo. Esos son los que tienes que buscar, pues esa es tu familia literaria. Pero busca entonces a los grandes, por ejemplo, hay gente que le encanta la ciencia ficción, ¿no? Búscate a los grandes autores de ciencia ficción que conecten contigo. Para mí es esencial, que creo que es parte del músculo de la imaginación, es una forma de ejercitarla, de avivarla, de retarla, de desafiarla, ¿no? Permanentemente. ¿Estás ahorita escribiendo alguna historia? Mira, casualmente, ayer se comenzó a grabar una nueva serie mía Wow. en México para Netflix. Y vengo ahorita, fíjate tú, de ver los dailies, que son como el material del primer día de grabación. Y vengo muy emocionado. Pálpito cerró, fueron 2 temporadas. Creo que después del final de la temporada 2 hubiera sido un error de mi parte. Continuar. Claro, ese fue un final que yo creo que, de verdad, que del cual estoy muy orgulloso. Y además quería ya echar otro cuento. Lo escribí durante un año entero y se comenzó a grabar ayer. Bueno, muchísimos éxitos. Leonardo, de verdad que sentarme contigo ha sido un honor, ha sido un placer en un mundo donde has evolucionado con todo lo que ha pasado a nivel de tecnología, porque comienzas en la televisión, vienes al streaming, te mantienes actual, pero sobre todo me llevo esa curiosidad, me llevo esas ganas de buscar, de saber, de conocer, y esa humildad que tú dices de la historia es la historia y quien la cataloga es al final quien la ve, ¿no? Claro, el espectador. Entonces, te agradezco mucho haber estado aquí en Boca de Isa. Qué rico tener un invitado como tú. No, y yo te lo agradezco a ti. Te confieso que me voy de aquí gratamente sorprendido porque ha sido una conversación muy sabrosa, muy estimulante, reflexionar sobre el oficio, sobre la industria, con una sensibilidad como la que has manifestado y una pertinencia extraordinaria en las preguntas. Así que muy agradecido. Pues qué honor que una persona como tú me diga eso. Gracias, Leonardo. Y gracias a todos ustedes por conectarse en Boca de Isa. Espero que hayan disfrutado este capítulo como yo lo disfruté hoy. Feliz día.